Vamos a tomar contacto con Diego Armesto, constitucionalista, abogado, que va a opinar sobre el tema. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, excelente. Me alegro. Contame, bueno, a priori así, ¿qué es lo que opinás de este nombramiento por decreto? ¿Es válido, no es válido? ¿Es A constitucional, ver, no es constitucional? voy a dar una explicación histórica de por qué es válido. Es válido y es constitucional porque está en la Constitución. Está en el 99, inciso 19. Ahora, ese decreto tiene una razón histórica cuando se hizo, es decir, es excepcional y restrictivo. ¿Pero por qué histórica? Porque cuando se sanciona ese artículo era 1860 y el Congreso funcionaba del 1 de mayo al 30 de septiembre. Desde el 30 de septiembre al 1 de mayo había receso, porque los senadores y diputados venían en carreta. Entonces, en su inteligencia, el Convencional Constituyente sanciona ese artículo, que es parecido a la Constitución de los Estados Unidos, donde le permite al presidente designar en comisión hasta que el Senado le preste acuerdo. Esa es la razón histórica. Domingo Faustino Sarmiento, que fue el miembro informante, por eso en el decreto lo cita mal a Sarmiento, lo citan a Sarmiento como mal citado, hay muchas citas mal hechas en el decreto, donde sostenía que los altos cargos de la nación tienen que indefectiblemente ir acompañados de la decisión del Ejecutivo con acuerdo del Senado, Ujú, no por decreto. Y ujú. Sarmiento agregaba, que esto es importante, decía, el Senado lo puede rechazar o aceptar, que está la segunda opción que tenés ahora. El Senado lo puede rechazar o aceptar lo que acaba de hacer el presidente. Entonces, en la actualidad, utilizar este mecanismo no es apropiado y no es saludable para para las instituciones. Pero Ujú. bueno, el atropello que existe hoy es propio de los tiempos que vivimos, donde pareciera que el mismo comunicado comete un error. Si vos lo leíste, calculo que sí. Fíjate que dice, el Senado tiene que acatar lo que dice el presidente. No, el Senado no tiene que acatar lo que dice el presidente, porque si el Senado, que hace el control de idoneidad y técnico político del candidato que propone el presidente, sí, porque el Senado es un órgano político, Ajá. no puede el Senado decir sí señor, no señor, como usted lo diga señor. Claro, Vivimos en una entonces, democracia. entonces entiendo por lo que decís que no es válido, porque entendí al No, principio que decías que era válido, pero vos no, no, crees... sí, es válido, Ujú. es válido. A ver, constitucionalmente está. Lo que hay que entender es en el contexto histórico que se redactó ese artículo. Claro, Y pero además que desde el punto... hoy en la actualidad, a ver, vos no podés, eh, a ver, por un decreto designar jueces 2 días antes que empiecen las sesiones ordinarias. Bueno, a eso voy y además, Bueno, además al punto en que en el inciso 19, primero, el inciso 4 del artículo 99 es muy claro que dice que la facultad del presidente es nombrar magistrados de la Corte con acuerdo del Senado por 2/3 en sus miembros sí, presentes en sesión pública convocada al efecto, ¿no? Después vino la legislación que estableció todos los trámites de impugnaciones, sí. audiencias, etcétera. Ahora, el inciso 19, del cual se toma el presidente Javier Milei para designarlo por decreto, en la Constitución dice que puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, es decir, jueces, militares o Sí, diplomáticos, cuando ésta está en receso. cuando y que ocurran durante su receso, el receso del Claro, Senado. Y por eso esto no estoy ocurrió diciendo, en el receso no, del bueno, Senado. a ver, no, pará. Maqueda sí, porque el 27 de diciembre del 2024 estaba en receso la Cámara. ¿Ok? Ahí tendría que haber sacado el decreto por el reemplazo de Maqueda. Está bien, pero Pero eso Hayton, sería para, perdón, pero eso sería para sí, el reemplazo de Maqueda. Y hay un detalle, que el pliego de Manuel García Mancilla, que reemplaza a Maqueda, no fue mandado el 27, fue mandado mucho antes. Es decir, mucho antes se mandó el pliego, pero, se mandó durante las sesiones ordinarias el pliego de y, Manuel García Mancilla junto con el de Ariel Lijo. Y y Ariel Lijo, aparte, y hay Ariel, algo más. sí, Hayton de Lonasco renunció el 30 de septiembre del 2021, cuando el Senado no estaba en receso. claro, Entonces, exacto. si yo hago una interpretación sana del texto constitucional, Ujú. me está diciendo que Hayton tiene que respetarse el procedimiento establecido por la Constitución, ¿Qué es lo que hizo que es el Milei? 99.4. Es que la demostración de lo que vos decís, Diego, es justamente que Milei hizo eso, respetó el procedimiento de la Constitución
durante la época de sesiones ordinarias, porque mandó los pliegos Está bien. en las sesiones ordinarias, con lo cual él mismo está admitiendo que lo que hizo era lo correcto cuando lo hizo en sesiones ordinarias para reemplazar a Jaime de Nolasco, y también en sesiones ordinarias hizo el de pliego para reemplazar a Juan Carlos Maqueda de forma anticipada, porque Maqueda iba a renunciar el 27 de diciembre, Exacto. pero lo hizo en tiempos de sesiones ordinarias. Los Pero dos por- pliegos son en Pero tiempos de por sesiones. eso te digo que Ujú. hay varias aristas dentro del decreto, Claro, ¿sí? Que están mal. claro, exacto. Entonces, ahora, ¿existe la facultad de la Constitución? Sí. ¿Es constitucional la decisión? Sí. Ahora, ¿es bajo esta forma? No. Esto es lo que Ujú. yo digo, si la forma está mal. ¿Y qué pasa si se presentan varias ONGs, como parece que va a ocurrir, e impugnan por inconstitucional Ese- este nombramiento? Y bueno, eso depende ¿Puede de la caminar en la justicia? y eso depende de la legitimidad que le reconozca al órgano jurisdiccional que se presente. Si Ujú, vos y yo vamos y nos presentamos, nos va a decir, ¿cuál es tu interés? ujú, claro. Ninguno. Es decir, Bueno, es complejo, claro. a ver, yo creo que ahora depende más del Senado, la pelota está en el Senado ahora. Ujú, claro, es cierto Sí. lo que decís. La pelota está en el Senado y posiblemente, ayer lo dijo el bloque de senadores en un comunicado muy fuerte, dijo, sin acuerdo no hay juez de la Corte Suprema. Mm, y Planteó, ¿no? Mariano, Sí, si vos sacás la cuenta, si vos tomaras Unión por la Patria, que son 34, sí, en sus dos versiones divididas, sí. y sumás todo el arco opositor que tuiteó en la red social X diciendo qué horror, qué horror, qué horror, yo Ujú. saqué una cuenta ayer que estás más o menos en 46 que lo estarían rechazando. Claro, Ahora, con un dato adicional, que para rechazar, como el pliego está vigente y está firmado el pliego del hijo, para rechazar con 25 votos basta, porque es es más de un tercio, con lo cual no pueden tener los dos tercios los senadores que impulsan al hijo. Vos rechacés el pliego con un tercio más uno de los votos, en yo este caso. sostengo que para mí tendría que ser la misma forma para aceptar que para rechazar, dos tercios de los presentes. Bueno, puede ser, puede ser. Tenés que llegar a 37 y de ahí empecemos a discutir, porque primero tenés que tener el quórum. Claro. Entonces, ahí aparece una cuestión para mí, Sí, que es donde hay una equivocación también en todos los considerandos y en el comunicado. Es decir, Alfonsín, Menem no designaron jueces de la Corte por decreto. ujú, Ahí faltan a la verdad. Los únicos que designaron jueces por decreto en el receso del Senado fueron Avellaneda, Juárez Selman, Carlos Pellegrini y Figueroa Alcorta. Punto. No me claro. vengan con inventos raros porque nadie salió a nombrar por decreto ministros de la Corte. Mauricio Macri lo hizo en diciembre cuando estaba en receso Sí, y tuvo que reemplazar a dos jueces, ¿no? Con claro, Rosencrantz y Rosati. y Y Rosati. automáticamente ahí fíjate que el Senado reacciona, Sí, esto lo contó Pichetto, no lo estoy contando yo, y dijo, llamaron, que no sea el ministro Garabano, o hablaron con el presidente Macri en aquel momento, sí, y el presidente retira el decreto y va al procedimiento constitucional. claro, claro, pero Lo que eso pasa que generó un gran conflicto en ese claro, momento. generó un gran ruido, bueno, pero en aquel momento teníamos un presidente que respetaba la institucionalidad. Claro, finalmente depone el decreto y manda los pliegos. Exacto, Y los pliegos se terminan votando en junio del 2016, digamos, exacto. 6 meses después. Ahora, ¿qué puede pasar acá en el Senado? ¿Se puede reunir ahora a partir del 1 de marzo, convocar Sí, una sesión especial, el peronismo más la oposición que rechaza esto y decir, bueno, el decreto del presidente es inválido, sí, rechazamos el decreto? sí, lo pueden hacer. Lo que Ah, pasa es que ahí yo tengo una duda, porque muchos que ya salieron por la red social X a llorar de la designación por decreto, el viernes pasado estaban votando al hijo. ujú, claro, porque habían firmado el pliego, digamos, ¿no? Sí, no, bueno, a ver, yo Vichy no tuiteó, pero por ejemplo Lustó tuiteó. Ujú, Y claro. todos sabían que el radicalismo, la mayoría iba a votar al hijo. Bueno, es que lo que pasa es que es diferente votar al hijo con, digo que yo estoy en desacuerdo con votar al hijo, lo claro, pero sería diferente votarlo legítimamente cuando está el pliego en tratamiento en el recinto que aceptarlo el nombramiento por decreto. Ahí ya es Sí, porque bueno, una es tocada de que, traste al Senado, estás bueno, pero ahí desconociendo al está, Senado.
Es que ahí está el comunicado que a mí me llamó la atención en el final de la primera hoja y en el primero y segundo de la segunda hoja, cuando dice, el presidente cuando dice que tiene que ser Mariano Barrio, es Mariano Barrio. No, flaco, ¿quién sos? Es decir, esas cosas de querer imponer los nombres y tiene que ser lo que dice el presidente. Es decir, el Senado no tiene una sujeción al Poder Ejecutivo. El Senado no es dependiente y es una simple escribanía que da fe de lo que quiere el presidente. El Senado tiene una autonomía que no van a tener estos jueces, por eso el condicionamiento que yo digo institucional. Claro. Van a ser jueces condicionados, ¿por qué? Porque están a tiro de un decreto, se caen, si no lo tratan, se caen después del 30 de noviembre, y en segundo lugar están condicionados por el Senado, porque en cualquier momento el Senado los puede sacar. Claro, Entonces, claro. ¿con qué libertad va a trabajar ese juez en la Corte Suprema? Sí, Bueno. está totalmente condicionado. Claro. Tenemos el comunicado, a lo mejor Javier Martínez, nuestro operador, lo puede poner en pantalla, el comunicado del tuit de la oficina del presidente, para ver los dos últimos párrafos, son los que vos invocabas, ¿no? En donde dice... segunda página, a ver, en la segunda página, ¿se puede ampliar? Si no se puede ampliar, lo leo de acá desde mi teléfono. Dice, por eso el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Marsilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objeto de nombrar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo 3 miembros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan sobre los del pueblo argentino bajo ninguna circunstancia. Eso es una mentira, que la Corte no puede funcionar con 3. Es una mentira. Y porque el segundo día hábil que terminó la feria judicial, la Corte Suprema sacó 200 fallos con 3 jueces. Y si no llegaran a acuerdo, están los conjueces. Entonces, todo eso es mentira. Claro, además, supongamos que hay un fallo en donde, ahí estamos viendo en pantalla el artículo que decíamos nosotros, estamos viendo en pantalla eso y decíamos que si hay discrepancia entre los 3 jueces, se llama un conjuez, que es uno de los presidentes de las cámaras inferiores, ¿no? Sí, se hace el sorteo entre los jueces de las cámaras federal y de ahí van a salir más. Claro. Hay fallos recientes que han salido con conjueces, por ejemplo el fallo Molineux O'Connor, salió con sorteo de conjueces federales, y la Corte ya estuvo con 3 miembros, que fue creo que en el final de Cristina y en el comienzo de Mauricio Macri. Ahora vamos al punto que le interesa a la gente, o que le interesa mucho a la política también, es esta Corte Suprema con 3 jueces, por ejemplo, ¿podría resolver el caso de el recurso extraordinario que presentó Cristina Kirchner en la condena, la segunda condena firme en la Cámara de Casación por la ruta del dinero acá? Sí, la Corte puede resolver cualquier cosa, siempre y cuando haya mayoría de 3. Claro, exacto, siempre y cuando haya 3 votos por lo menos, claro. Y si no los hay, puede llamar a un conjuez, en este caso también. Exacto, así funciona, claro. Así funciona. Bien, bueno, Diego, la verdad, un lujo, muchísimas gracias por atendernos. Abrazo, Mariano, cuídate, gracias. Igualmente. Chau. Diego Armesto, abogado constitucionalista, dice, bueno, sí, está en la Constitución, pero no es válida la designación por todo lo que decíamos antes, ¿no? Como bien decíamos, en el artículo 19 habla de que el Poder Ejecutivo puede designarlos si estas vacantes se producen durante el receso del Senado, y esto no ocurrió durante el receso del Senado. Viene ya de mucho antes estas vacantes. Además, faltan 5 días para que haya nuevamente sesiones ordinarias del Congreso, y precisamente Javier Milei va a hablar el sábado ante la Asamblea Legislativa, y no tengan ninguna duda de que este tema va a ser un tema de conflicto seguramente entre los diputados y senadores de la oposición. El peronismo ya dijo que no va a concurrir, por lo menos los senadores, los diputados lo están decidiendo entre hoy y mañana, y es probable
que alguien del público o del recinto hable de las criptomonedas, de los jueces de la Corte y de algunos escándalos más que está protagonizando Javier Milei durante este mandato.